Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Siendo las 12 horas con 40 minutos, me permito dar por iniciada la 20ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Nos encontramos presentes quienes integramos este órgano colegiado y la licenciada Sara Álvarez Anguiano, secretaria de Acuerdo y Trámite que autoriza y da fe de lo actuado, a quien le pido que tenga bien a verificar la asistencia. Con gusto, magistrada. Doy cuenta que en esta sala se encuentran presentes las magistradas María Eugenia Galindo Hernández y María del Carmen Galván Tello, así como los magistrados César Alejandro Saucedo Flores, Gabriel Aguillón Rosales e Iván Garza García, integrantes del Pleno de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, fungiendo como presidenta la primera de los nombrados. Gracias, secretaria. En consecuencia, declaro abierta esta sesión y por válidos los acuerdos que en ella se tomen. Previamente les fue circulado a sus carpetas de trabajo el orden del día, el cual pongo a su consideración. No registro comentarios, le pido que lo someta a votación. Con su autorización, magistrada. Quienes estén a favor de la propuesta del orden del día que previamente fue circulado, por favor indíquenlo levantando la mano. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que por unanimidad ha sido aprobado el orden del día para la presente sesión. Gracias, secretaria. En el tercer punto del orden del día para llevar a cabo esta sesión, tiene que ver con la aprobación del acta identificada como número 19 del 2022 y que corresponde a la sesión celebrada la semana pasada, el día 20 de marzo del presente año, cuyo contenido también pongo a su consideración. No registro comentarios, le pido que lo someta con a su votación. autorización, magistrada. Magistradas y magistrados, quienes estén conformes con el contenido del acta identificada con el número 19/2022, correspondiente a la sesión celebrada el 20 de mayo de 2022, por favor indíquenlo levantando la mano. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que por unanimidad ha sido aprobada el acta antes referido. Gracias, secretaria. En el cuarto punto del orden del día es respecto a los tocas que se encuentran citados para sentencia y que el día de ayer se llevó a cabo el sorteo interno para distribuir estos expedientes. Le pido, secretaria, que nos informe y al público en general de qué manera quedaron distribuidos estos expedientes. Con gusto, magistrada. Según el sorteo realizado el día de ayer, los tocas quedaron asignados de la siguiente manera. A la ponencia de la magistrada María Eugenia Galindo Hernández correspondieron los tocas 105, 107, 110 y 111, todos del 2022. A la ponencia de la magistrada María del Carmen Galván Tello correspondieron los tocas 215, diagonal 2018, 104, diagonal 2022, 106, diagonal 2022. A la ponencia del magistrado Gabriel Aguillón Rosales correspondieron el toca 109, diagonal 2022. A la ponencia del magistrado César Alejandro Saucedo Flores correspondió el toca 112, diagonal 2022. A la ponencia del magistrado Iván Garza García correspondió el toca 108, diagonal 2022. Es Juan. Gracias, secretaria. En el siguiente punto del orden del día, que es el quinto, tiene que ver con el análisis y la calificación de una excusa planteada por el magistrado César Alejandro Saucedo Flores, a quien le voy a pedir se retire un momento de la sala y se le mande llamar al magistrado supernumerario Gustavo Sergio López Arce. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Una vez integrado este pleno, le pido, secretaria, nos dé cuenta, por favor. Con su autorización, magistrado, doy cuenta con la excusa planteada por el magistrado César Alejandro Saucedo Flores para conocer el toca 98, diagonal 2022, la cual funda en que intervino como juez en unos medios preparatorios para acreditar la existencia de contrato de arrendamiento promovido por la hermana de la aquí actora en contra de los mismos demandados y en el que el bien inmueble es el mismo sobre el que versa el juicio de origen, por lo que considera que se ve afectado su deber de imparcialidad para el conocimiento y resolución del referido asunto. La propuesta de presidencia es calificar como legal la excusa planteada, ya que de auto se desprende que el magistrado intervino como juez en los medios preparatorios mencionados en los que llevó a cabo o autorizó diferentes acuerdos. Es cual. A la consideración de ustedes, la propuesta por parte de esta presidencia de calificar de legal la excusa planteada.
No registro comentarios, le pido que lo someta a votación. Con gusto, magistradas y magistrados, quienes estén a favor de calificar como legal la excusa planteada por el magistrado César Alejandro Saucedo Flores en el toca 98 diagonal 2022, por favor indíquenlo levantando la mano. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que por unanimidad se calificó como legal la excusa de medio. Agradezco la intervención del magistrado Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Buenas gracias. tardes, con permiso. Y pido se mande llamar de nueva cuenta al magistrado César Alejandro Saucedo Flores. De nueva cuenta, integrado este pleno, le pido, secretaria, que pasemos al siguiente punto del orden del día, que es el sexto, que es el análisis y en su caso la aprobación de los proyectos de sentencias listados para esta sesión. Como lo dispone el artículo 880, le pediré que dé lectura a los puntos resolutivos de cada una de estas sentencias. Vamos a iniciar con las primeras sentencias propuestas son del magistrado supernumerario Iván Ortiz Jiménez. En estos asuntos, en el 317 del 2021 y 32 del 2022, tiene excusa al magistrado César Alejandro Saucedo Flores. Le voy a pedir que se retire de nueva cuenta y se mande llamar al magistrado oponente. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrado, bienvenido. Le pido, secretaria, nos dé cuenta de los puntos resolutivos del primer proyecto de sentencia a analizar y discutir, que es en el toca 317 del 2021 que nos presenta el magistrado ponente. Con gusto, magistrada. En el toca 317 diagonal 2021 relativo a un interdicto de retener la posesión, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la sentencia definitiva de primera instancia cuyos datos han quedado debidamente precisados en el proemio de la presente resolución. Segundo, se condena a la parte apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias. Es cuanto. A la consideración de ustedes el proyecto de sentencia. No registró ningún comentario, le pido que lo someta a votación. Con su autorización, magistradas y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos planteados por el ponente, por favor indíquenlo levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que la sentencia correspondiente al toca 317 diagonal 2021 ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretaria. Le pido que dé lectura a otro proyecto de sentencia que nos presenta el magistrado Iván Ortiz Jiménez en el toca 32 del 2022. Con su autorización, magistrada, en el toca 32 diagonal 2022 relativo a un juicio ordinario civil de incumplimiento de contrato verbal de obra a precio alzado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se modifica la sentencia definitiva dictada en primera instancia para quedar como sigue. Único, resulta improcedente la vía intentada y tramitada y consecuentemente el suscrito juzgador se declara incompetente para seguir conociendo de este juicio y resolver el fondo del asunto. Se dejan a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía y ante la autoridad que correspondan. Segundo, no se hace condena en costas en esta segunda instancia. Es cuanto. A la consideración de ustedes el proyecto de sentencia. Registro un comentario del magistrado Gabriel Aguillón. Adelante, magistrado. Gracias. Cuando se presentó este proyecto en una sesión anterior, se hicieron dos comentarios. Uno relacionado con el tema de la validez o la declaratoria de nulidad de las actuaciones practicadas en el juicio. Se trata de un
de una contienda que se plantea como juicio ordinario civil y el juez determina que es de naturaleza mercantil, por lo tanto ordena remitir los autos a la Oficialía Común de Partes para que a su vez lo remita al juez mercantil competente. Esa sentencia de primera instancia es apelada por ambas partes. Hay dos apelaciones. En la primera apelación, que es la de la parte actora, no hubo comentarios en aquel momento y no los tengo tampoco en esta ocasión. Estoy de acuerdo con el tratamiento que se les da a ellos. Sin embargo, con la apelación de la parte demandada, la inquietud en la ocasión anterior en que se discutió era una de ellas justamente la que señalé ahorita. O sea, es decir, en los agravios se hace valer dos temas fundamentales: que el juez debió abstenerse de remitir las constancias correspondientes y el tema de la nulidad de esas o no de esas diligencias. Y creo que en el presente proyecto se atiende adecuadamente, en mi opinión. Estoy de acuerdo con el tratamiento que se da al tema de la validez o no de las diligencias, por una razón muy fundamental, creo que es la que se destaca en el proyecto. No es posible que en una contienda mercantil se tengan válidas actuaciones desahogadas en un juicio civil, porque las normas sustantivas y procesales son enteramente distintas. O sea, el resultado natural de ello pues es que deben de quedar insubsistentes todas las actuaciones, como se atiende, insisto, puntualmente en el proyecto. El otro tema, el referente a la obligatoriedad o no del juez o la facultad del juez de remitir las actuaciones al juez competente. Nosotros hemos resuelto en anteriores casos, en asuntos similares, la remisión o la obligación del juez de remitir las actuaciones al juez mercantil competente, sea por conducto de la Oficialía de Partes o sea directamente, pero lo hemos ordenado en esos términos. Y en el presente proyecto pues habría un cambio de criterio en este sentido, porque lo que se determina es simplemente dejar las actuaciones insubsistentes y dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía que corresponde. Esto se sostiene en lo razonado en dos ejecutorias emitidas por la Corte al resolver dos diversas contradicciones de tesis. La primera de ellas, que es la que se citaba en el anterior proyecto y se reitera en este, hablaba de el tema de la competencia cuando ésta se decreta en el primer auto, y mi señalamiento en aquel momento era que el supuesto era distinto porque en este caso concreto no se determina la incompetencia en la primera actuación del juez, sino hasta sentencia definitiva, por lo tanto no encuadraba enteramente en la hipótesis descrita o estudiada en esa jurisprudencia y en esa ejecutoria. Sin embargo, ahora se trae a cuenta una nueva ejecutoria también que resuelve una contradicción de tesis, en la que se aborda un caso que es muy similar al que se plantea en el caso concreto y que es similar a los que hemos venido conociendo. Y de esa ejecutoria, según se relata en el proyecto, pues se establece que la consecuencia de determinar que el asunto sea de naturaleza mercantil o que la vía sea la incorrecta, es simplemente dejar a salvo los derechos, o sea, dejar insubsistente lo actuado y dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía que corresponde. Es decir, ya no remitir las actuaciones al juez que se estima competente. Este criterio me parece que, insisto, es muy similar resuelve un tema que es muy similar al que ahora nos toca resolver y por principio pues es un criterio vinculatorio, pero ello implicaría necesariamente hacer una nueva reflexión como sala y variar ese criterio que hemos venido sosteniendo, lo cual me parece que podría ser válido, salvo que consideremos una circunstancia digamos extraordinaria, que tiene que ver con
la fecha de emisión de este criterio y las posibilidades que tendríamos para dar una argumentación que nos permitiera mantener el criterio que hemos mantenido como sala. Y es que esta tesis data del 2009, sí, es anterior a la reforma en materia de derechos humanos. A mí de entrada me parece que es más garantista y me parece que privilegia más el acceso a la justicia de las partes el remitir las actuaciones al juez que se estima competente, porque marcaba yo la diferencia en su momento. O sea, no es lo mismo que el juez se declare incompetente en el primer auto o en su primera intervención, porque si es así, prácticamente no causa un perjuicio o un agravio grave al justiciable, porque de inmediato podrá enderezar o podrá ejercer las acciones que correspondan. Pero como en el caso concreto le decimos o el juez le dice que es incompetente después de 2 años de haberse tramitado el juicio, pues la situación en la que se coloca el justiciable es bastante más gravosa. Y también tenemos que reconocer que habría, por principio, una negligencia del juez, porque lo que debió advertido desde la demanda, lo vino a advertir hasta la sentencia. También hay una falta de reflexión que a quien perjudica es al justiciable. Creo que estos argumentos eventualmente nos podrían llevar o nos podrían colocar en la posibilidad de argumentar, digamos, bajo estas consideraciones en un sentido diverso a lo que maneja la ejecutoria o la jurisprudencia, que reitero, no es vinculatoria, pero que podría argumentarse en ese sentido para mantener el criterio, seguir manteniendo el criterio de la sala, o bien simple y llanamente acatar la obligatoriedad de la jurisprudencia y en todo caso reconocer esta variación de criterio por parte de la sala y asumirlo como un criterio que tendremos que mantener en futuro para ser congruentes. Son los temas que pondría sobre la mesa. Gracias. Gracias, magistrado decano. ¿Algún otro comentario? Magistrado Iván Ortiz. Me parece muy interesante la postura del magistrado Aguillón. Y es verdad, y coincido con él en el tema de que es lamentable que sea hasta la sentencia cuando se adviertan ese tipo de circunstancias. En el caso particular, efectivamente, son casi 2 años, ¿no? Entonces, el tema que también está también las garantías y derechos también del demandado, del reo. Entonces, desgraciadamente sucede a veces, no es lo deseable, pero sucede a veces que el juez no es exhaustivo al revisar el tema de competencial. Me parece que era relativamente fácil o claro desde el inicio al recibir la demanda para decir si se radicaba o se desechaba. Era muy evidente la naturaleza mercantil. Entonces, comparto en ese sentido la opinión del magistrado Aguillón en que es lamentable que tenga que ser hasta ese momento, pero son cosas que no deben suceder, pero ya pasó. Pero lo que nos genera otro problema es enviarlo al juzgado, a otro juzgado para que conozca. Quizás cometamos nosotros otro error y que tampoco sería deseable en aras de los derechos fundamentales del actor, que también riñen con el debido proceso para el demandado, ¿no? Así que, entonces, en ese sentido, yo me gustaría ver en el pleno de sala qué opinión tiene, y estaré atento para de ser necesario en engrose hacer las adecuaciones. O sea, al final de cuentas, por mi carácter de supernumerario,
no me corresponde propiamente decidir sobre un precedente, porque son ustedes quienes permanentemente van a tener que lidiar con casos similares. Entonces, lo correcto está el proyecto que aquí se propone y ver cuál es el sentido de ustedes, y con gusto para engrose se acatará lo que decidan. Gracias, magistrado. Magistrado Iván Garza. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto. Me parece que se reforzó en buena medida el debate o las dudas, las inquietudes que pudieron haber existido con respecto a la presentación del proyecto anterior, a partir de la inclusión precisamente de esta jurisprudencia a la cual ya se refirió el magistrado decano, la cual tiene el número de registro digital 167917, y efectivamente se trata de una jurisprudencia de la novena época, tal y como lo señala, previo, por supuesto, a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Sin embargo, a mí me parece, en principio, que tal jurisprudencia que acá se invoca, pues nos resulta vinculante, como que ya también ya quedó establecido. Es una jurisprudencia que no ha sido superada, y en todo caso tendríamos que partir, para darle un sesgo totalmente distinto, pues de la cláusula de interpretación conforme reforzada con el principio pro persona, para poder darle un matiz, un sentido totalmente distinto. Sin embargo, me parece que pues tendríamos que atender al equilibrio procesal, es decir, en la contienda existen dos partes, y ambas tienen los mismos derechos y las mismas garantías procesales establecidas precisamente en la propia Constitución. Y para ello me voy a permitir leer una parte muy pequeña de esta jurisprudencia a la cual nos hemos venido refiriendo, cuyo rubro es improcedencia de la vía, la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio está circunscrita a los juicios mercantiles, por lo que es inaplicable a controversias de otra naturaleza. Y parte de esta jurisprudencia, en cuanto a su contenido, en cuanto al texto, señala cuáles son los motivos por los cuales se considera esta salida, y una de ellas es que hacerlo de otra forma rompería el equilibrio procesal entre el actor y el demandado, permitiendo enmendar oficiosamente el yerro del actor que solicitó el desahogo de su demanda con base a leyes inaplicables. De ahí que me parece que, en un sentido de equilibrio procesal, tendríamos que evitar el caer en la aplicación de la cláusula de interpretación conforme reforzada con el principio pro persona, porque es claro precisamente la obligatoriedad que tenemos con respecto a esta jurisprudencia, lo cual precisamente llevaría a declarar nulo todo lo actuado ante el juez incompetente, como ya aquí se dijo, y adicionalmente dejar a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Es cuanto. Gracias, magistrada María del Carmen. Gracias, magistrado Iván. Magistrada María del Carmen. Gracias, presidenta. Bueno, en la sesión pasada en la que se vio este asunto, yo compartía, y no quiere decir que ahora no comparto, sino que, bueno, tenemos esta jurisprudencia que no es obligatoria, pero yo compartía los comentarios del magistrado Gabriel referente a pues, el acceso a la justicia, sobre todo en este sentido, por lo tardado que pudiera darse esta situación al dejarlo en los términos en los que está. Sin embargo, cuando volví a ver el proyecto y vi que venía reforzada con esta jurisprudencia, y me di a la tarea de buscar si en algún momento había sido superada o no, por virtud de la fecha, que tal como lo dice el magistrado Gabriel, en atención es que es anterior a la reforma en derechos humanos, pero no encontré que haya sido superada en este sentido. Por tanto, bueno, si bien podemos entender que pudiera causarle un perjuicio o una violación a ciertos derechos, pues creo que esto nos es obligatorio, y que, bueno, creo que nos hemos encontrado con algunas otras jurisprudencias que en un momento dado, desde mi punto de vista, pudieran también ser violatorios de derechos humanos, pero que sin embargo, bueno, pues tenemos una cuestión que es obligatoria. Por tanto, yo estaría de acuerdo con el proyecto en sus términos. Muy bien, gracias, magistrada María del Carmen.
Magistrado decano. Sí, no, nada más coincido, o sea, finalmente si es el criterio de la sala, yo no tendría, digamos, en este momento argumentos para ponerme a ello. En todo caso, simplemente dejar constancia de que se trata de una nueva reflexión, porque reitero, la preocupación es fundamentalmente que habíamos venido sosteniendo expresamente un criterio en otro sentido. Entonces, a partir de aquí, pues tendremos que reconocer como sala que estamos adoptando un nuevo criterio en una nueva reflexión, lo cual me parece que es perfectamente válido en todo caso. Gracias, magistrado decano. Magistrado Iván Garza. Y en todo caso, si me permite el decano complementar que esta nueva reflexión, este nuevo criterio, se da a partir de la invocación de una jurisprudencia que nos resulta vinculante en este mismo sentido. Sí, muy bien. Yo también quiero manifestar que soy conforme con el proyecto, coincido con los comentarios de todos, pero en esta nueva reflexión, como lo dicen mis compañeros, pues es una jurisprudencia que nos vincula, que no ha sido superada y por lo tanto estaría de acuerdo totalmente con el proyecto y pues toma nota de esta nueva reflexión. Y también que se vincula o que más bien nos vincula con esta jurisprudencia. Entonces, si les parece suficientemente discutido, le pido a secretaria que lo someta a votación. Con su autorización, magistradas y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos planteados por el ponente, por favor indíquenlo levantando la mano. Gracias. Magistrada Presidenta, hago constar que la sentencia correspondiente al TOCA 32/2022 ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Agradezco la intervención del magistrado Iván. Muchas gracias, magistrado. Y pido que se vuelva a reintegrar el magistrado César. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, magistrado César, por incorporarse. Vamos a continuar con el análisis y discusión de las sentencias que se listaron para esta sesión, continuando con el que nos presenta el magistrado Iván Garza García en el TOCA 83 del 2022. Le pido que nos dé cuenta, secretario. Con gusto, magistrada. En el TOCA 83/2022, relativo a un juicio ordinario civil de responsabilidad civil, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la sentencia de primera instancia cuyos puntos resolutivos se encuentran reproducidos en el proemio de esta resolución. Segundo, se condena a la parte apelante al pago de los gastos y costas causados en ambas instancias. Es cuanto. A la consideración de ustedes el proyecto de sentencia. No registro comentarios, le pido que lo someta a votación. Con gusto, magistrada. Magistradas y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos planteados por el ponente, por favor indíquenlo levantando la mano. Gracias. Magistrada Presidenta, hago constar que la sentencia correspondiente al TOCA 83/2022 ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria. Y por último, le pido que dé lectura a los puntos resolutivos en el TOCA 218 del 2020 que propone la voz para ser analizado. Con su autorización, magistrada, en el TOCA 218/2020 se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la sentencia de primera instancia cuyos datos han quedado debidamente precisados en el proemio de esta resolución. Segundo, no ha lugar a condenar al pago de las costas causadas en ambas instancias. Es cuanto. A la consideración de ustedes el proyecto de sentencia. No registro ningún comentario, le pido que lo someta a votación. Con su autorización, magistrada, magistradas y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos planteados por la ponente, por favor, indíquenlo levantando la mano. Gracias. Magistrada Presidenta, hago constar que la sentencia correspondiente al TOCA 218/2020 ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretaria. Una vez que fue agotado el punto 6 de nuestro orden del día, pasamos al siguiente punto, que es el séptimo y es de asuntos generales. Les aviso que no se presentó ningún asunto general en esta presidencia. Si me permiten, siendo las 13:10, me permito dar por concluida esta 20ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar
agradeciendo como siempre a quienes nos siguieron por las plataformas oficiales del Poder Judicial y a los ingenieros de informática Ezequiel Ulloa y Juan Luis Vázquez. Muy buenas tardes. Buenas tardes.